Creed en sus profetas. Martes 19 de agosto 2025, Números 8. La iluminación del candelabro. El Señor habló a Moisés diciendo: Habla a Aarón y dile: Cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas deberán alumbrar hacia la parte delantera del candelabro. Aarón lo hizo así. Encendió las lámparas hacia la parte delantera del candelabro como el Señor había mandado a Moisés. Esta era la hechura del candelabro. Era de oro modelado a martillo. Desde su base hasta sus flores estaba modelado a martillo. Conforme al modelo que el Señor había mostrado a Moisés, así hizo el candelabro. La consagración de los levitas. El Señor habló a Moisés diciendo: Toma a los levitas de entre los hijos de Israel y purifícalos. Así harás con ellos para purificarlos. Rocía sobre ellos el agua para la purificación. Luego haz que pasen la navaja sobre todo su cuerpo y que laven sus vestiduras. Así serán purificados. Después tomarán un novillo con su ofrenda de harina fina amasada con aceite. Luego tomarás otro novillo para el sacrificio por el pecado. Harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión y reunirás a toda la asamblea de los hijos de Israel. Después que hayas hecho que se acerquen los levitas delante del Señor, los hijos de Israel pondrán sus manos sobre los levitas. Luego Aarón presentará a los levitas delante del Señor como ofrenda mecida de los hijos de Israel, y ellos estarán listos para realizar el servicio del Señor. Después los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos, y tú ofrecerás el uno como sacrificio por el pecado y el otro en holocausto al Señor, para hacer expiación por los levitas. Harás que los levitas estén de pie delante de Aarón y de sus hijos, y los presentarás como ofrenda mecida al Señor. Así separarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y los levitas serán míos. Después de eso, cuando los hayas purificado y los hayas presentado como ofrenda mecida, los levitas entrarán a servir en el tabernáculo de reunión, porque los levitas están enteramente entregados a mí de entre los hijos de Israel. Yo los he tomado para mí en lugar de todo primogénito que abre la matriz de entre los hijos de Israel, porque mío es todo primogénito de los hijos de Israel, tanto de los hombres como de los animales. El día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, los consagré para mí. Yo he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. También he dado los levitas como un donativo para Aarón y para sus hijos de entre los hijos de Israel, a fin de que realicen el servicio por los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y hagan expiación por los hijos de Israel. Así no habrá mortandad entre los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Moisés, Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas conforme a todo lo que el Señor había mandado a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos los hijos de Israel. Los levitas se purificaron de pecado y lavaron sus vestiduras. Luego Aarón los presentó como ofrenda mecida delante del Señor, y Aarón hizo expiación por ellos para purificarlos. Después de esto, entraron los levitas para servir en el tabernáculo de reunión delante de Aarón y de sus hijos, conforme a lo que el Señor había mandado a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo: Esto es lo que concierne a los levitas. De 25 años para arriba entrarán para prestar servicio en el trabajo del tabernáculo de reunión. A partir de los 50 años volverán de su servicio y nunca más prestarán servicio. Asistirán a sus hermanos en el cumplimiento de sus obligaciones en el tabernáculo de reunión, pero no realizarán el servicio. Así harás con los levitas en cuanto a sus obligaciones. Patriarcas y Profetas, capítulo 23. Las plagas de Egipto. Los ancianos de Israel trataron de sostener la desfalleciente fe de sus hermanos, repitiéndoles las promesas hechas a sus padres y las palabras proféticas con que antes de su muerte José predijo la liberación de su pueblo de Egipto. Algunos escucharon y creyeron. Otros, mirando las circunstancias que los rodeaban, se negaron a tener esperanza. Los egipcios, al saber lo que pasaba entre sus siervos, se mofaron de sus esperanzas y desdeñosamente negaron el poder de su Dios. Le señalaron su situación de pueblo esclavo y dijeron burlonamente: Si vuestro Dios es justo y misericordioso y posee más poder que los dioses de Egipto, ¿por qué no os libra? Los egipcios se jactaban de su propia situación. Adoraban deidades que los israelitas llamaban dioses falsos, y no obstante eran una nación rica y poderosa. Afirmaban que sus dioses los habían bendecido con prosperidad y les habían dado a los israelitas como siervos.
y se vanagloriaban de su poder de oprimir y destruir a los adoradores de Jehová. El mismo Faraón se jactó de que el Dios de los hebreos no podía librarlos de su mano. Estas palabras destruyeron las esperanzas de muchos israelitas. Les parecía que su caso era como lo presentaban los egipcios. Es verdad que eran esclavos y habían de sufrir todo lo que sus crueles comisarios quisieran imponerles. Sus hijos habían sido apresados y muertos, y la vida misma les era una carga. No obstante, adoraban al Dios del cielo. Si Jehová estuviese sobre todos los otros dioses, ciertamente no permitiría que fueran siervos de los idólatras. Pero los que eran fieles comprendieron que por haberse Israel apartado de Dios y por su inclinación a casarse con idólatras y dejarse llevar a la idolatría, el Señor había permitido que llegaran a ser esclavos, y confiadamente aseguraron a sus hermanos que Dios pronto rompería el yugo del opresor. Los hebreos habían esperado obtener su libertad sin ninguna prueba especial de su fe, sin penurias ni sufrimientos verdaderos, pero aún no estaban preparados para la liberación. Tenían poca fe en Dios y no querían soportar con paciencia sus aflicciones hasta que Él creyera conveniente obrar por ellos. Muchos se conformaban con permanecer en la servidumbre, antes que enfrentar las dificultades que acompañarían el traslado a una tierra extraña, y los hábitos de algunos se habían hecho tan parecidos a los de los egipcios que preferían vivir en Egipto. Por lo tanto, el Señor no los liberó mediante la primera manifestación de su poder ante el faraón. Rigió los acontecimientos para que se desarrollara más plenamente el espíritu tiránico del rey egipcio, y para revelarse a su pueblo. Cuando vieran su justicia, su poder y su amor, elegirían dejar a Egipto y entregarse a su servicio. La tarea de Moisés habría sido mucho menos difícil de no haber sido que muchos israelitas se habían corrompido tanto que no querían abandonar Egipto. El Señor le indicó a Moisés que volviera ante el pueblo y le repitiera la promesa de la liberación, con nuevas garantías del favor divino. Hizo lo que se le mandó, pero ellos no quisieron prestarle atención. Dice la Escritura, pero ellos no escuchaban, debido al desaliento que los embargaba a causa de la dura servidumbre. De nuevo llegó el mensajero divino a Moisés. Entra y dile al faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Desalentado contestó, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo me escuchará el faraón? Se le dijo que llevara a Aarón consigo y que se presentara ante el faraón para pedir otra vez que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Se le dijo que el monarca no cedería hasta que Dios visitara con sus juicios a Egipto y sacara a Israel mediante una poderosa manifestación de su poder. Antes de enviar cada plaga, Moisés había de describir su naturaleza y sus efectos, para que el rey se salvara de ella si quería. Todo castigo despreciado sería seguido de uno más severo, hasta que su orgulloso corazón se humillara y reconociera al Creador del cielo y de la tierra como el Dios verdadero y viviente. El Señor iba a dar a los egipcios la oportunidad de ver cuán vana era la sabiduría de sus hombres fuertes, cuán débil el poder de sus dioses, que se oponían a los mandamientos de Jehová. Castigaría al pueblo egipcio por su idolatría y anularía las supuestas bendiciones que decían recibir de sus dioses inanimados. Dios glorificaría su propio nombre para que otras naciones oyeran de su poder y temblaran ante sus prodigios, y para que su pueblo se apartara de la idolatría y le tributara verdadera adoración. Otra vez Moisés y Aarón entraron en los señoriales salones del rey de Egipto. Allí, rodeados de altas columnas y relucientes adornos, de bellas pinturas y esculturas de los dioses paganos, ante el monarca del reino más poderoso de aquel entonces, estaban de pie los dos representantes de la raza esclavizada, con el objeto de repetir el mandato de Dios que requería que Israel fuera librado. El rey exigió un milagro como evidencia de su divina comisión. Moisés y Aarón habían sido instruidos acerca de cómo proceder en caso de que se hiciera semejante demanda, de manera que Aarón tomó la vara y la arrojó al suelo ante el faraón. Ella se convirtió en serpiente. El monarca hizo llamar a sus sabios y hechiceros, y cada uno echó su vara, las cuales se volvieron culebras, pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Entonces el rey, más decidido que antes, declaró que sus magos eran iguales en poder a Moisés y a Aarón. Denunció a los siervos del Señor como impostores y se sintió seguro al resistir sus demandas. Sin embargo, aunque menospreció su mensaje, el poder divino le impidió hacerles daño. Fue la mano de Dios y no la influencia ni el poder de origen humano que poseyeran Moisés y Aarón lo que obró los milagros hechos ante el faraón.
Aquellas señales y maravillas tenían el propósito de convencer al faraón de que el gran Yo Soy había enviado a Moisés y que era deber del rey permitir a Israel que saliera para servir al Dios viviente. Los magos también hicieron señales y maravillas, pues no actuaban por su propia habilidad solamente, sino mediante el poder de su Dios, Satanás, quien les ayudaba a falsificar la obra de Jehová.